Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Tú, amigo, cómo estás? Bien, estamos aquí. De Lolo Manolo. Qué De bueno, Lolo me Manolo. alegro. Ya grabamos este capítulo para la gente que ya ha escuchado los capítulos anteriores. Sabe que nosotros grabamos el inicio después para poder igual ver un poco cómo estuvo el capítulo. Y yo siento que este capítulo estuvo, pero buenardo. Estuvo Buenardo. suculento, estuvo suquistru. Casi todos los capítulos decimos lo mismo, pero es que este de verdad siento... Es que estuvo suculento. Siento que ha O sea, sido de los mejores, ¿ah? Top one. Top one. Lo que pasa es que trajimos un tema interesante. Yo creo que le sacamos el jugo. Sí, ese fue el Hicimos tema. Hicimos la tarea. Claro. Ya, no fuimos tan inexpertos, buscamos evidentemente un poco de información para no quedar. Yo creo que este programa, al igual que ustedes, o este podcast, al igual que ustedes, va evolucionando, ya va agarrando Sí. conocimiento. Todos partimos siendo inexpertos, pero vamos en el camino del conocimiento y la sabiduría. Exacto. Mira qué profundo. No, si yo hoy día ando... Penetraste mi corazón, de verdad. Yo Ando estoy poeta. emocionado. Sí, la cagó. No, impresionante. Yo doy gracias. De verdad estoy agradecido de trabajar contigo. Sí, yo también, me gustan mucho estos momentos de conversación, son muy entretenidos, así que de verdad esperamos que les guste a ustedes también y que lo compartan con todo el mundo que conozcan. Así que eso, Con todo el mundo mundial. esperamos que les guste este Así que capítulo, que lo disfruten Vamos a darle, mucho ahí póngale. Ahí viene. y ahí presta viene. atención para que aprenda harto, mijito. Ahí les dejamos el podcast. Les dejamos. Adiós, que lo disfruten. Porque siempre digo adiós y al inicio. Sigo siendo un niño, pero ya no me asustó. Sigo siendo un niño, pero y jugando a ser adulto. ¡Bú! Te asusto, te asusto. ¿No te acordás de esa canción? No me acuerdo esa canción. Creo que sí. Ya, Creo que sí. te acordaste. ¿Cómo estáis, po, amigo? ¿Cómo estáis, compañero inexperto chancleta? No se me ocurre nada más. El weón. inexperto chancleta. Yo estoy bien aquí, agobiado por el calor nomás, pero bien. Sí, hace Y harto usted, calor, ¿eh? inexperto. No sé cómo te vamos a decir ahora. Inexperto Sukistruki. Hoy voy a ser el inexperto Me gusta, Sukistruki. me gusta. Me siento ¿Cómo Sukistrugi. estás? Me miro al espejo y digo, wow, qué Sukistrugi. Qué Qué Sukistruki estoy Sukistrugi hoy. que estoy hoy. No, también el calor me tiene chato, weón. Me tiene chato, por suerte no tengo que ir a la U presencial porque ese pique de mi casa al metro era asqueroso. Asqueroso, sí, el calor. Sí, porque es una distancia igual considerable. Sí, quizás no es tanto, pero con calor es Pero es como... que no son 2 cuadras. po. No, son como 15 minutos. Pero con calor se hace insoportable. Insoportable. Es horrible. Hoy día fui al centro y sabes que hacía un calor. De la chota, me imagino. Era mucho calor. Y bueno, ¿por qué? Pero estoy bien. Sí, eso es lo importante, estáis bien. Bueno, me habéis dicho que estáis un poco enfermo, así que no le mienta a la Sí, audiencia. No, la verdad es que estoy mal. Y que tenéis Todo lo que coronavirus. dije era mentira. Claro. No, estoy un poco resfriado, la verdad. Estoy un poco congestionado. Así que si en algún momento escuchan, me pueden salir, no sé, algunos papagayos. Unos o algunas papás, cosas. unas toses. Claro, unas toses por ahí. Es porque estoy medio resfriado. Así que pido disculpas de antemano, así que algo pasa. Oye, ¿por qué partimos con el bu? Te asusto, te asusto. Bueno, ¿por qué partí No sé, yo, pues, no sé por qué partimos con eso, pues, ¿ah? Dentro de los planes no estaba, ¿eh? No estaba ni por si acaso dentro de los planes el bu te asusto, bu te asusto. Pero ¿por qué? Oye, ya dile a la gente por qué partimos con el bu te asusto, bu te asusto. Porque el día de hoy Hoy. vamos a hablar. Hoy, today. ¿Today? Hoy. ¿Today es hoy? Today, pues. Esperemos que sí. Pues, bueno, no soy un experto, Mira, no tengo mira, por qué mira saber. cómo te meto ahí la duda. ¿Sí o no? Ahí, que con toda la duda definitiva. Bueno, el día de hoy vamos a traer un tema que todos hemos sentido, que todos vamos a sentir todas nuestras vidas, o sea, todas nuestras vidas, ¿cacha? Porque, bueno, vamos a hablar también de las múltiples vidas, ¿no? Claro, el Ahí multiverso. todo- el multiverso. No vamos a hablar de el miedo, el miedo a todo, el miedo a los payasos, quizás, el miedo a lo desconocido, El miedo. el miedo al buta susto. El miedo al miedo. ¿Habrá un miedo al miedo? ¿Existirá el miedo a tener miedo? Mira, cómo demuestro tu inexpertise ante el tema que estás tratando, ¿Y tú sabes si es que existe el miedo al miedo? Sí. ¿Existe o no existe? No te voy a decir. Para que aquí como Gracias ignorante. por traer a este podcast algo muy informativo. Tirar una piedra y esconder la mano y no decir qué cresta estáis hablando. Pero que la gente Bien, se me informe parece. si tiene Google también, po. Mira, que no Ah, se lo olvide, que nosotros somos inexpertos, ¿ya? Si no nos creen, lean ahí el título del programa y listo. Del podcast, perdón. Porque nadie lee nunca. Bueno, ese también es un problema. ¿Existirá el miedo a leer? Tal vez por eso la gente no lee, ¿Existirá po. el miedo? A lo mejor. Puede ser. ¿Existirá el miedo a los podcasts? ¿Ah? También por eso la gente no nos escucha.
Ahí está la razón. Ahora todo tiene Sí, sentido. no estamos fracasando. Simplemente estamos No, atemorizando la gente a la tiene gente. miedo, Exacto. Bueno, entonces vamos a resolver algunas de esas dudas quizás. Esa que dejaste ahí en el aire, de que si hay miedo al miedo. Y vamos a hablar sobre algunas cositas de este tema tan interesante para mí, para ti. Yo creo que también eres un experto Sukistrugi. Sí. Muy Sukistrugi, entonces yo creo que hasta el miedo que sentí es un miedo diferente. Un miedo Es un miedo Sukistrugi, suculento. po. Es obvio. Bueno, ¿y qué es lo que sabes tú de esto? Yo ¿Cómo nada. qué? Nada. Si soy inexperto, po, weón. Ah, ya. Bueno, con eso damos terminado el capítulo el día de Espero hoy. que le haya Mostramos gustado todas las mucho. cosas que sabíamos del miedo. Espero que le haya gustado mucho. Bueno, yo igual sé cosas del miedo, si tampoco es así como que no sepa nada. Por ejemplo, porque yo hice mi tarea, que no se te olvide, nosotros dijimos ahí, hagamos nuestras tareitas. teníamos tarea. Teníamos Sí, tarea hagamos para no quedar tan inexperto, porque la última vez, que no se te olvide, no sabíamos ni siquiera cuándo se había escrito la constitución por la que estábamos votando para cambiar. Ojo ahí. No, estábamos mal, estábamos pésimos, nefastos. Nefastamente mal. Así que hicimos la tarea y leí por los interneses que el miedo es un... Me enredo. Mi mente está a punto de explotar. ¿Tenés miedo? Tengo miedo a quedar como inexperto. El miedo es una sensación fisiológica, se podría decir. Mira qué palabras más bonitas que ocupo. No sé ni lo que es fisiológico, pero que sirve para sobrevivir. Es básicamente un instinto de supervivencia. Es lo que nos ha mantenido con vida generaciones y generaciones de personas, porque gracias al miedo podemos evitar ciertas cosas que nos pueden llevar o a algo malo o ya directamente a la muerte. ¿Estoy bien? ¿Estoy correcto? ¿Qué me dices tú? Está completamente correcto. O sea, el miedo finalmente, como tú ocupaste esa palabra, la fisiología del miedo, funciona de una manera súper sencilla. Tú estás ahí, parado, terrible tranquilo, y tenés un estímulo. ¿De tu qué cerebro tipo dice- de estímulo estás hablando? Ahí viene el tema, pues ahí el cerebro dice, ¿qué tipo de estímulo estoy recibiendo? ¿Cachai? Ah, Es un estímulo positivo, es un estímulo negativo, y si el cerebro determina que hay peligro, si tengo miedo, determina, y dice, no, por aquí no paso. por aquí no paso. ¿Cachai? Si dice, aquí hay peligro, inmediato te va a secretar adrenalina, cortisol, así por todo el cuerpo te va a volver terrible loco, la media droga, ¿cachai? Y esto aumenta diferentes cosas en tu organismo, ritmo cardíaco, presión arterial, te da más fuerza obviamente, porque creo que lleva más Por azúcar en la adrenalina, por sangre. el tema de adrenalina, Claro, ¿no? por la adrenalina también. Te aumenta la cuestión de las pupilas, ¿cachai? Podéis ver, para que podáis ver mejor. Te inhibe por completo la digestión. O sea, te vuelves un tranca, X-Men. básicamente. Te vuelves un X-Men, ¿cachai? En otras palabras, lo que hace es que cuando tú sientes miedo, tu cerebro determina que hay miedo, tiene una respuesta fisiológica y tu cerebro dice, ¿sabes qué? Paren todos los sistemas corporales que no nos sirven ahora, hay que ahorrar energía porque hay que sobrevivir. ¿Cachai? Y te vuelve irracional. Pues dejáis de ser completamente racional. Se activa por completo la irracionalidad en tu actuar. Ujú. Esa es la fisiología del miedo. Así es como funciona dentro de nuestro organismo. Pero para ¿Qué eso te parece? me parece perfecto, donde ha dito una explicación digna de un doctor del miedo. Sinceramente. Te aplaudo. Deja aplaudirte, de hecho. Y... Gracias. Y ¿tú sabés cómo funcionan todas esas cosas, todos esos procesos que dijiste? ¿Tiene algún orden esto? Te lo leí con orden. Ah, me lo dijiste con orden. O sea, Pero- Pero mira, ¿qué tipo más preparado? ¿Qué tipo más preparado? preparadísimo No solo total, me dice lo que tengo- pasa, hice mi tarea aquí, tengo sino todo, que me todo, dice, todos los claro, puntos. lo que va pasando punto por punto. Y esto, Claro. tú sentís como inexperto que realmente nos ha servido para poder sobrevivir durante todo este tiempo? ¿O algo que más que nada es algo que nos caga? Porque yo, por ejemplo, no sé, quiero hacer algo, quiero pegarme un triple salto para atrás y no puedo porque me da miedo, po. ¿Cachai? Entonces yo puedo decir, puta, si no tuviera miedo sería tan bacán. ¿Tú qué crees? ¿Que de verdad nos ayuda o en realidad nos hace perder ciertas cosas que podríamos llegar a hacer? Yo creo que podríamos en estos momentos sacar esa conclusión. Mira, partamos por el principio. Y es que el miedo parte cuando hay un estímulo. Ujú. ¿Cachai? El ejemplo que diste tú, de hacer un salto mortal hacia atrás. Ya, ¿tú qué sentís con eso? Miedo. ¿Qué pensáis que puede pasar? Ah, ¿Pero que por qué sentís miedo? porque claro, me puedo caer, me puede doler, en volar me quiebro el cuello y me muero. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí al final? Que tu cuerpo puede empezar a reaccionar y puede que te impida hacer eso. Tu cerebro dice, no sé, es que eso es peligroso, no lo hagamos. Ujú. ¿Ya? Ahora, dentro de todo el mundo de los miedos, hay una parte donde tú podís, no sé, romper esto o de alguna manera buscarlo, porque a ti puede que te guste la adrenalina. Ah, claro. ¿Cachai? Y eso te lleva. Ahora,
el miedo es como un sistema de defensa, pero también, como yo te dije en la fisiología del miedo, después te volví irracional y alcanzáis a tener algunos miedos irracionales. Ujú. ¿Cachai? Miedo a cosas que en realidad no tendréis por qué tenerle miedo. Claro. O sea, por Entonces, ejemplo, ahí, si obviamente, yo pongo, no sé, pues pongo una colchoneta y me pongo casco y no sé, pongamos que hay una seguridad para el cuello, seguridad para el cuello, para los brazos, y estoy totalmente protegido. Puede ser que aún así siga sintiendo el miedo de que me va a morir si hago un triple salto hacia atrás, pues. exacto, puede que lo sigáis sintiendo. ¿Sí? Y está bien, porque tu cuerpo, insisto, tu cerebro te está diciendo, oye, weón, ¿sabes qué? Estás diciendo una cosa media estúpida, no lo hagáis, te puede pasar algo. Claro, no es necesario. Ya, Pues ahí le- vienen los estúpidos que de repente dicen, no, sé que aquí a mí no me pasa nada, y Ujú. lo hacen y a veces terminan muy lesionados, o se vuelven unos jugadores olímpicos de gimnasia y son terriblemente propos. Claro. Pero como decís tú, o sea, yo creo que el miedo sirve en alguna instancia como instinto de supervivencia, pero en otras también nosotros tenemos que ser capaces de superar nuestros miedos para poder avanzar y ir un poquito más allá. Y a dar un pasito más quizás a algunas cosas. No sé si tú le tenés miedo a algo. Le tengo miedo a hartas cosas, la verdad. La verdad es que sí, ¿quieres que te las cuente? ¿Quieres que cuente mis intimidades de miedo aquí delante de la gente? Depende a quién le tengáis miedo. No, si tampoco No me son vaya a nada contar ahí por ahí algo medio, medio extraño, medio raro, no medio sé. raro, Claro. medio turbio. No, yo creo, por ejemplo, le tengo miedo y puede sonar estúpido porque tal vez todos dicen, ah, todos le tenemos miedo. No, pero es que yo le tengo mucho miedo a sentir dolor, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero con sentir dolor? Que no es como que me caiga y me raspe o algo así, sino, por ejemplo, a mí me da más miedo que me rapten y me hagan sufrir a que me rapten y me maten. ¿Cachai? No sé si se entiende. No, no Sí, se necesariamente, no entiende. necesariamente tiene que ser eso, es un ejemplo. Pucha, por ejemplo, yo preferiría, no sé, pues si pongamos me caigo en un cerro, preferiría insta-kill a ¿Ya? quebrarme las dos piernas, los dos brazos y quedar ahí sufriendo por horas, ¿cachai? Yo sé que hay otra gente, y por eso digo, tal vez puede sonar estúpido, pero es que yo sé que hay otra gente que preferiría eso porque tal vez tendría la posibilidad de que alguien lo encuentre y lo salve. Pero es que yo prefiero que no me encuentre nadie, pero no sufrir todo ese dolor, pues, ¿cachai? Pero ese miedo al dolor es solamente en el caso extremo de, o tenéis como también miedo al dolor, por ejemplo, a la aguja. No, para nada. No, es solo como en A el ese caso ese tipo de dolores claro, no. es como un dolor más extremo. Imagínate que yo estoy aquí, al frente tuyo, Ya. y te digo, ¿sabes qué? Te voy a poner un charchazo, Ajá. pero súper fuerte en todos los hocicos. En toda la ¿Tú jeta. tú sentirías miedo o no? No, pero no entendería por qué me pegaría, pero pero miedo como tal, no creo. ¿No sentirías miedo por el dolor que vayas a sentir más adelante? Por el No, charchazo que te porque va a yo poner por en todos ejemplo, los hocicos? yo por ejemplo Todo jugué el en su tiempo hocico. al, a ver, ¿cómo era esta cuestión? Al zoo, por ejemplo. Y te hacían Uf. cagar a patas, po, o al uno y uno, no me acuerdo cómo era, así como que pegáis un Suelta la beba, jugaste al suelta la beba. también, po. O esta cuestión que te digo yo, que era como que pegáis un dormilón, después iban subiendo así cada vez más intenso. Ah, ya. Entonces, como que ese tipo de dolor en realidad, como te digo, no tengo miedo. Tengo un miedo así como un dolor de real, una tortura. Por eso, Ya, en el por eso caso- me los ponía casos un más caso de extremos. tortura, ¿cachai? O en caso de quebrarte, no sé, todas las partes del cuerpo. Claro. Y los otros miedos que tengo es como... es que yo creo que va todo relacionado, ¿ah? Porque si te fijáis, esa cuestión del dolor va junto con el tema como de la invalidez de no poder hacer nada. Yo creo que ese es como uno de mis mayores miedos. Por ejemplo, yo siempre he dicho que si quedo en estado vegetal, no conectado a máquinas ni nada, sino en estado vegetal, onda, estoy vivo, pero no todo mi cuerpo del cuello hacia abajo no funca. Yo preferiría morirme, sinceramente. ¿Cachai? Para mí eso no es vida. Entonces, cualquier cosa que sea de ese estilo, obviamente me da miedo, po. ¿Cachai? Por eso hablaba del rapto tal vez, o por eso hablaba también de la caída, de quebrarte entero. Porque al final es como que tú no puedes hacer las cosas. Es como, por ejemplo, otra de las cosas que me da miedo es, por ejemplo, caer a la cárcel. ¿Cachai? Por alguna extraña razón, yo creo que... Sí, o sea, no creo que haya a la cárcel alguna vez en mi vida, o eso espero, porque pucha, no sabéis, pues volabais manejando, atropellaste a una persona, la cagaste y te vais preso sin intención de maldad, pues, ¿cachai? Pero también es un miedo que me da, pues si me pongo a pensar, no es solamente porque obviamente la gente que está ahí es malosa y te puede hacer cosas malas, sino también es porque te van a tener encerrado en un lugar que no es de tu agrado, pues, ¿cachai? Y quizás por cuánto tiempo y quizás con cuántas consecuencias. Ese es el a tema, futuro. sí es el tema, es como el tema de estar en un lugar o estar en una posición o estar en una forma en concreto y no poder hacer nada por cambiarlo.
Yo creo que esos son como mis miedos, bien profundos para que te des cuenta. Pero por eso te digo, o sea, si lo analizamos, tus dos miedos que me nombraste acá, también son una respuesta a la supervivencia. Claro, ¿Cachai? Tienen su origen en la supervivencia, porque uno te quita la libertad y dejáis de ser libre, ¿cachai? ujú. Dejáis de seguir explorando. Y en el otro, tú te quebráis todo entero. Sí, pues, hay un Obviamente dolor puro y hay duro. miedo Po. a la supervivencia. Pero hay otros casos, por ejemplo, en mi caso, que yo le tengo miedo no sé si a los aviones, pero sí le tengo miedo a volar. Ujú. ¿Cachai? Pero eso yo siento que sí es una respuesta netamente a la supervivencia. Porque digo, me puedo morir. ¿Cachai? Claro. O sea, yo lo tomo netamente como un miedo al pensar en eso. O sea, yo nunca he volado, pero aún así, de repente, el hecho de imaginarme a mí en un avión me pone un poco nervioso. Ujú. Me pone un poco tenso por ahí, me sudan un poco las manos. Lo noto. Y ahí es donde viene un tema, que es que algunos miedos no son directamente por cosas que nosotros vemos como reacciones. ¿Ya? De hecho, hay un estudio súper interesante que se hizo, si no me equivoco, el año 2016, donde a un bebé de Ya. 6 meses le mostraban varias fotos, ¿ya? Y las fotos eran similares entre sí. Resulta que una de las fotos era una foto de una araña. Y no sé si te acordáis que cuando yo te dije cómo funciona el miedo, te dije que una de las cosas que podemos ver, aparte del ritmo cardíaco, de la respiración, podemos ver que también las pupilas se dilatan. Sí, sí. Y notaron que en el bebé, cuando veía las fotos de la araña, se le dilataban las pupilas. Se dieron cuenta que eso no tenía ningún sentido de que fuera por un miedo, que el bebé le tuviera miedo en realidad a las arañas, porque no había tenido contacto con ninguna o no tendría por qué tenerle miedo. Y ahí se dieron cuenta que finalmente el miedo es algo evolutivo, es una respuesta evolutiva de milenios de generación de nuestros ancestros Ujú. que agarraron miedo y pudieron sobrevivir. Entonces los bebés también vienen con algunos miedos que no necesariamente los viven. Entonces yo siento que por ahí pasa lo mío también, que le tengo miedo a algo que no he vivido como experiencia como tal, pero sí me da miedo el hecho de imaginarme en el aire, volando. Y eso que vivo en un departamento, en un piso 30, Claro. estoy muy alto Que como y totalmente lo no tengo contrario vértigo. a tu miedo, por decirlo Claro, así. no tengo vértigo, no me da miedo caerme, me pongo en el balcón sin ningún problema. Pero aún así el hecho de volar es como que me pone muy tenso así, pero muy, muy tenso. Claro, pero tal vez sea, es porque también escapa un poco de tus manos, po. Tal vez, bueno, no quiero decir que tenés el mismo miedo que yo, pero a lo que voy, por lo que te escucho, a momento psicólogo, si nos ponemos a analizar profundamente lo que acabas de decir, nos damos cuenta que tu miedo es de volar, pero no de volar como tal, así como Superman, po, sino es de no tener el control, porque si le tuvierais un miedo como tal a la altura, no podríais vivir en un piso 30. Tal vez claro, tu miedo claro, es yo le tengo miedo a... Es que ni siquiera a es que le un tenga miedo a accidente volar. aéreo, O sea, yo creo, es lo que te da miedo. exacto, eso es lo que yo le tengo miedo. Entonces, pero eso me lleva a tener miedo a subirme a un avión, por lo tanto, me lleva a decir que le tengo miedo a volar Sí, no, sí, en un entiendo, sí, avión. entiendo. ¿Cachai? Tomar un avión para mí sería muy complejo. O sea, yo preferiría irme caminando a Estados Unidos que Claro. tomar un avión. Ahora ya si querís ¿Cachai? salir del continente un poco difícil eso de irte caminando. No, pero lo decía irónicamente. Po. Más vivo, po, más vivo. Po. Pero como ¿Cachai? Como el Forrest Gump, pues, Como el trotando, Forrest a su Gump. trote suave. Claro, entonces el miedo nos puede llevar a reaccionar de diferentes maneras, Ujú. ¿ya? Dependiendo también del tipo de miedo que nosotros tengamos. Como puede ser estos casos de miedos por cosas que vemos o por producto también de nuestra imaginación. Claro. Claro, por ejemplo, no sé si es buen momento para contar una anécdota de algo que me pasó, pero ¿es buen momento o no? ¿Qué dice el público? Siempre, Siempre. yo creo que siempre es un buen momento. Me decía, ¿Escuchaste lo que dijo? sí, totalmente. Dijo, sí, dale, te Sí, amamos, sí, Daisuki sí, Truki. sí, Mi anécdotas siempre son un poco Sí. extrañas, pero son ciertas. Sí. Ya cállate. Son todas 100% reales, no fake, un link mega upload. Porque me pasó que una vez un verano yo me quedé solo acá, en la casa. Y va de la mano con lo que dijiste, que el cerebro... ¿Qué dijiste? Algo de... Ah, le podemos tener miedo incluso a cosas que no hay, algo así dijiste. No me importa, la verdad, lo que dijiste. Es momento para mi anécdota. Eh, me quedé... me quedé solo acá. No te he dicho nada, estáis peleando solo. Sí, así parece. Me quedé solo acá en la casa y acá tú, no sé si te has quedado acá, sí, pues sí te has quedado acá. Hay que de repente suena así como el techo muy fuerte porque parece que acá Sí. en vez de andar gatos andan leones, weón, y como que saltan Sí, sí, arriba sí. del techo y se tiran como piqueros, guatazos, no sé. Pero suena muy fuerte, muy fuerte. Pero yo sé que son gatos, siempre he sabido que son gatos, está bien. Pero como esta vez yo estaba solo, yo creo que aquí ya empezamos a ver que tu instinto de supervivencia cambia, porque no es lo mismo estar en grupo que estar solo. Entonces como yo estaba solo,
obviamente estaba como más ojo con las cosas porque era como el defensor de la casa. Entonces yo me voy a acostar, muy tarde, muy tarde, muy tarde. Y me acuesto así como para quedarme dormido y de repente escucho un ruido muy fuerte en el techo. ¡Pah! Mi primera conclusión fue, es un gato. Como siempre, los mismos gatos que se tiran piqueros. Pero El viejo después, pascuero. el viejo pascuero, claro. Oh, te imaginas, yo decía bacán, weón. Eh, Mi primera conclusión fue un gato. Pero después de eso escuché la escalera. ¿No es que mi papá tenía como una oficina así, pa? Ya. Sí, sí, Escuché sí. la escalera. Y eso me asustó. Si bien la escalera casi siempre suena porque es sabido que los cambios de temperatura hacen que... No solo la madera, ojo ahí, porque realmente la gente piensa que solo la madera es la que cambia con el frío y el calor. Y No, y el metal también. hay otros materiales también, como el metal, por ejemplo. Entonces, me asusté la verdad. Y empecé a tener como mucho ojo con lo que escuchaba. Mucho ojo con lo que escuchaba, Loco, que escucha por los ojos. Y empecé a estar como muy atento. Y te lo juro, hermano, te lo juro, que empecé a escuchar pasos. Empecé a escuchar gente hablando. Hermano, yo sí que voy a pensar, vos soy esquizofrénico. Pero no, o sea, no era como hablar como tal, ¿cachai? Nunca escuché así como, oye, vamos a entrar a robar esta casa. No, no, para nada. Pero escuché, ¿hay cachai cuando gente murmulla y se escucha como... Los susurros, ¿sí? Susurros, claro, como que empecé a escuchar eso. Imagínate lo cagada de miedo que estaba. No quería abrir la ventana para mirar. Me decía, ¿qué iba a hacer yo si era el defensor de la casa? Pero en realidad, ¿qué iba a hacer? Eh, Más encima, ¿qué iba a gritar? Váyanse a mi casa. No, tampoco puedo. ¿Qué iba a hacer? Te lo juro, hermano, te lo recontra juro, que estuve a punto de llamar a los pacos, pero después ya ahí como que entré un poco en razón y dije, ¿pero qué iba a hacer si en realidad no Pues es... sentí pánico. Sentía pánico, ¿cachai? Empecé a entrar como ya a pánico, ¿cachai? A paniquearme, a transpirar, hermano, y yo de verdad, al único que atiné, ¿cachai? Era el defensor de la casa y al único que atiné fue a cerrar la puerta con pestillo y encerrarme ahí. Así como, sí, llévense todo lo demás, pero a mí no me hagan nada, ¿cachai? Y empecé a sentir mucho pánico, mucho pánico. No pude dormir, obviamente no pude dormir, estaba esperando que salieran los primeros rayos del sol, porque por suerte no me acosté temprano ese día. Quizás me acosté temprano, pero no temprano como uno esperaría. Eh, y por Ah, fin... pero te quedaste despierto toda la ¿Ah? noche. Te quedaste despierto toda la noche. Sí, pero es que como te digo, me acosté tarde o me acosté temprano. No sé si a las 6 de la mañana es tarde, pero a la misma vez temprano, dependiendo de qué. Ah, ya. Sí, sí, sí. Entonces, como a las 8 empezaron a salir los primeros rayos del sol, además era verano. Y ahí como que ya empecé a mirar así, no habría nada, y salí al patio, no había ningún indicio de que hubieran dado ninguna persona, ¿cachai? Porque algo se hubieran llevado, último una pala, no sé. Además la ventana estaba cerrada, no, es que fue una tontera, fue una psicosis mía. Y ahí por fin me pude acostar a dormir así como tranquilamente. Pero fue horrible, weón. Fue horrible. Pero al esa final no pasó sensación. nada. No O sea, pasó fue nada. Fue todo mi mente, una weón. coincidencia de sonidos que te. Y De sonidos y que te que hizo. mi mente más encima me empezó a jugar una mala pasada, porque como tú bien sabes, o no sé si sabes, yo creo que sabes, a mí en algún momento sí me entraron a robar a la casa, por suerte no estábamos nosotros, Sí. entonces solo se llevaron cosas materiales, a nosotros no nos pasó nada, pero obviamente te vienen indirectamente esos recuerdos de alguna forma y te asustáis, po. O sea, como una especie de. No sé si daría para, pero podría ser como una especie de trauma. Sí, pero no creo que dé ¿Cachai? para Pero por eso te digo, trauma, no da para sinceramente. tanto, pero quizás podría ser. O sea, si te fijáis en tu relato, se apega completamente a lo que es lo. Primero recibiste un estímulo, Claro, que fue el sonido. escuchar el ruido primario en el techo. Ujú. ¿Cachai? Tu cerebro dijo, a ver, aquí ojito, ojito, porque el sonido fue muy fuerte. Tú estás tranquilo diciéndole a tu cerebro, tranquilo, soy un gato. Y tu cerebro, no es un gato, bueno, fue algo más. Es que claro, Entonces, ahí empezaste a sentir más sonido. ¿Cachai? Obviamente eso se aumentó mucho. Y ahí cuando empezaste ya a secretar todas estas cuestiones, adrenalina, todas las cosas que he dicho todo este rato, Ujú. llegaste a un punto donde te volviste irracional. Sí, porque ya empecé a Sí. como entrar en pánico, po. Y ahí iba a llamar a los pacos, Sí, po. a los milicos, y iba a llamar A todo, bueno, a a todo, todos, a todo. a todo el mundo. ¿Cachai? ¿Y no pensaste en llamar a tus papás? No, porque en realidad era muy temprano, en bola no respondían y qué iba a hacer y asustarlos nomás. Claro, ¿Cachai? No me iba a servir Entonces, de nada. claro, pero y después de la irracionalidad que pasaste, lograste controlarla y volviste al tú racional. Sí, Y le quizás, metiste fuego a la casa. claro, no, que sea siempre intenté como volver a lo racional, ¿cachai? Porque siempre intenté como, quizás cuando ya llegué al límite de que dije voy a llamar a los pacos, ya como que ahí yo mismo me controlé y dije, no, ya, te estáis pasando la volada, ¿cachai? Por último espera a que salgan los rayos de luz del día y te calmáis. Oye, hablando del miedo, tengo bastante miedo ahora, po, weón.
¿Sabéis por qué? ¿O no? ¿Sentiste el verdadero terror? Sí, sentí ¿Por el qué? verdadero terror porque se me cortó la grabación de la nada, pues. Weón. Me di cuenta, créeme, me di cuenta. Explícame por qué pasan esas cosas. ¿Por qué los espíritus chocarreros no nos dejan surgir, weón? No lo sé, pero siempre hay algo, siempre pasa algo, nos ataca una polilla salvaje, se corta la luz. Es impresionante, weón. Sí. Pero siempre pasan muchas cosas. Bueno, pero ¿en Así qué que- íbamos? Te estaba contando de mi anécdota, que sentí mucho terror y todo eso. Y tú me dijiste en un momento, y me quedó grabado en la mente, que me hablaste de los traumas, creo. Sí, de los traumas. Sí. De los Y traumas. yo te dije que... Pero yo creo que Ah, dale, sí, perdón, es que dale. yo creo que antes de hablar de los traumas como tal, hay que hablar de algo un poquito más leve. Ah, tú me Quizá lees la mejor mente, una- ¿eh? Tú me lees la mente. ¿Cómo sabías que yo Sí, iba a pero por hablar de los supuesto. traumas? Pero, ¿Cómo sabías tú que yo quería hablar de los traumas? Lo tengo anotado aquí. Ah, chucha, ¿verdad? Ya, sigue nomás, sigue. Oh, no. Pero antes de los traumas, yo creo que va algo súper importante que Esto no es el tema de improvisado. las fobias. Mira, creo que te escuché decir algo por ahí, no entendí, no pude descifrar qué dijiste. Creo que te pero- va a decir, oh no, esto no es totalmente improvisado. Ah, esto es improvisado. ¿Cómo no va a ser improvisado? Ya dale, weón. Ya, mira, el tema de las fobias. Yo quiero hablar de las fobias. Yo creo que. No sé si le tenéis fobia a algo. ¿Fobia? No, no Fobia. creo. O por lo menos hasta el momento no me he dado cuenta. No es como que Ni llega a la algo araña, así. ni a los No, bichos voladores. no, Nada te pone no. nervioso. Me pueden causar cierto tipo de rechazo, pero de ahí a fobia así como ¿A tal, fobia? no. Ya, Nel. bueno. ¿Te acordás de toda la definición que te dije de la fisiología del miedo? La verdad no. No te pesqué mucho Ya, no tampoco, importa. pero ¿Ah? No importa, no importa. esperemos que la Lo- gente lo te haya importante- pescado. Esperemos que sí, pues, esperemos que sí. Pero las fobias. Te vamos a hacer una prueba funcionan al de final, manera- ¿eh? Y la tienen que Vamos a hacer mandar una al prueba, vamos a hacer un correo. cuestionario, vamos a hacer un cuestionario. Sí. Ah, les tienen que mandar por correo y vamos a dar la respuesta. No se vale retroceder. porque No, si po. ¿qué sentido tiene? Cada Bueno, como te decía, el tema de la fobia, que funciona muy similar, que es cuando nosotros tenemos una experiencia, así, que nos ha asustado mucho. Ujú. Cualquier experiencia, con algún animal, con algún, lo que sea en realidad, se crea una ruta directa en el cerebro que conecta con esa amígdala del miedo. Ya. O sea, hacen Sí. como una carretera, así. Claro, o sea, cuando tú sufres algo que te asustó mucho, Ujú. por ejemplo, no sé, despertaste con un ratón en el estómago, así, estabas dia- revoloteando por tu cama y despertaste con él en el estómago. Ya. Te va a generar algo, quizás tanto miedo, que tu cerebro de inmediato va a crear una ruta entre el ratón y el miedo, pero automática, va a quedar ahí, pero muy marcada. Se da a buguear la Entonces, cabeza. Se te va a buguear la cabeza, en otras palabras. Entonces eso es lo que hace que cada vez, es muy probable, que cada vez que tú veas un ratón, Ujú. se active de inmediato el miedo. Pero instant. ¿Pero tiene que ser algún Sí. ratón en particular o Mickey Mouse también cuenta? Puede ser un caso extremo que a lo mejor Mickey Mouse también te genere miedo. A ese Ahora nivel. podríamos decir quizás que conocemos a X persona Ajá. que le tiene miedo a Mickey Mouse po, y no sabemos por qué. Quizás descubrimos que en realidad a los 4 años despertó con un ratón que le mordió el brazo Ah, en la claro, cama, po, claro. ¿cachai? Entonces le tiene fobia a los ratones Y y no no Mickey tolera. Mouse necesariamente. No, claro, no Mickey Mouse necesariamente. Es un caso ficticio. Sí, Se pues, entiende, que se obviamente. entienda, ¿sí? Pero a lo que voy ahí es que la fobia funciona de esa manera y yo personalmente tampoco creo tenerle ninguna fobia a algo. Sí hay algo que me pasó un tiempo que creo que lo superé después de mucho rato, que no sé si va acá dentro de la fobia o no. Y creo que esto nunca lo había dicho, Ajá. pero me daban asco y me costaba tocar la superficie rugosa. ¿De verdad? Sí, por ejemplo, no sé si conoce estos plumones de cama, Ya. que son como de algodón, pero algodón al aire, por decirlo, por el otro lado, por el reverso. No sé. Te mentiría ¿Cachai? si te dijera que sí. Por ejemplo, no sé si alguna vez has roto un cojín Ya. y no te queda algodón adentro. Sí. Ya, como ese tipo de superficie, yo la toco, ahora no tanto, pero la mayoría de las veces la tocaba y se me erizaba la piel y como que me ponía tenso, y como que no podía tocarla. ¿De ¿cachai? verdad? De hecho, no puedo comprarme ropa con esa textura. Ya, qué Por raro, ejemplo, no lo sabía. una chaqueta de chiporro, no, olvídate, o sea, no, nada. Ah, no, ya, no puedo. ya. Como ese tipo de lana de ¿Cachai? oveja. No sé, como. Sí, como ese tipo de cosas, como que no la tolero. ¿cachai? No la tolero. ¿De verdad? No sé si cabe- ¿No te habrá comido Sí, una no. oveja cuando chico? A lo mejor, pues, ¿cachai? A lo mejor. Es que no sé en realidad por qué anda. Tendría que ir al psicólogo, yo creo, para poder averiguar. Yo creo. Y por Pero bueno, muchas ese no es otras el cosas, tema. pero da lo mismo. Claro, quizás, ¿cachai? Pero aquí te quiero nombrar algunas fobias que yo conozco. Que Ya. son bien raras. O sea, no sé si raras, pero son unas ¿Estás fobias. ofendiendo a ahí, la gente vamos que le con- tiene miedo a las cosas?
¿Cómo? ¿Estás ofendiendo a la gente que le tiene miedo a las cosas? Sí. ¿Por qué dices que son raras? ¿No? ¿Está mal? Es que son raras porque yo personalmente Siglo XXI. sé que Actualízate. existen esas fobias, pero no conozco a nadie con esas fobias. Pues para mí son raras. ¿Cachai? Una de estas, yo creo que es como la menos rara, es la somnifobia, que es ¿Cuál, el perdón? miedo a dormir. Somnifobia. 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 El miedo a dormir. El miedo a la mimisión. A la mimisión. Al mimir. ¿Sabéis que yo no Sí. es que le tenga fobia, pero por alguna razón tampoco me causa rechazo, sino es netamente una cuestión que siento casi que pierdo el tiempo? No me gusta, ojo, no me gusta irme a dormir. ¿Tendré ¿No te fobia? gusta irte a dormir o dormir? No, irme a dormir. Ya, ¿Cachai? entiendo, sí, entiendo. No es como que, Es no es como que intenta el hacer... hecho de perder el tiempo, Ex- como que te gustaría que tu cuerpo no necesitara descansar y poder Exacto, aprovecharlo todo. Exacto. Me gustaría, de verdad que me gustaría. Claro, pero quizás esta fobia puede venir por un trauma, quizás con la película de... Freddy ¿cómo se llama? Krueger. Oye, en todo De- caso, de Freddy. nunca lo había pensado. ¿Cachai? Entonces quizás, claro, pues si una persona... Porque mira, hay una época en nuestras vidas que somos niños, muy niños, y no logramos diferenciar la realidad de la ficción. Claro. No la podemos diferenciar. Imagínate un niño chico que es papá irresponsable, lo dejaron ahí en el sillón viendo Freddy Krueger. Oye, yo vi Freddy ¿Cachai? Krueger cuando chico, sí, por eso te dije, en todo caso, porque Por eso yo, que está así, yo lo po, estaba por eso que asociando está así, con, po. con lo mío, por hermano. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que evidentemente el niño a lo mejor sin quererlo, los papás a lo mejor sin quererlo, él sin darse cuenta también, le puede agarrar un rechazo, un miedo y puede desarrollar en un futuro miedo a dormir. Porque tiene miedo quizás que le aparezca eso o que le pase cualquier cosa en el sueño o que se muera en el sueño. Claro. ¿Cachai? Yo por ejemplo no le tengo miedo a dormir. Sin embargo, sí como que le tengo miedo a los cojines. ¿A Porque los una qué? vez me estaba ahogando con... Sí, porque o sea, es que una vez me estaba ahogando con un cojín. ¿A los cojines le tenéis miedo? No, no es miedo a los cojines como tal, pero con lo que voy es que yo, por ejemplo, no puedo dormir con 30 cojines o almohadas a mi Ah, alrededor. ya. ¿Cachai? Tengo que sacarlas de la cama porque una vez cuando era más chico, me acuerdo que desperté con una almohada sobre la cama y me estaba ahogando. Y tu mamá arriba, agarrándolo. Y mi mamá arriba apretando la almohada diciendo, por fin se quedó callado. Perdóname No, Dios pero- por lo que estoy a punto de hacer. Claro, pero es lo mejor. Entonces, claro, yo por ahí güey, estoy un poquito complicado. Pero esa es como la fobia de las más normales, por decirlo, Ya. que yo conozco. Ahora, hay otra fobia, que es la triskaidecafobia, que Ay, es literalmente el miedo al número 13. Al 13. Al ¿Y 13. por qué? A ¿Qué ese le sé decían yo? mucho más me crece cuando chico. Cada vez que decía 13, le decían Probablemente más me le crece decían y ahí mucho más otro me crece traumadísimo. y quedó con el pedazo de trauma, con la media fobia, pero es el miedo al 13. O sea, no pueden tener nada con 13, pasa como la superstición. Pero ¿cachai? imagínate lo terrible que debe haber sido para ese tipo cuando Cumplir cumplió 13 13 años. Debe haber sido el peor año de su vida, po. Es que si te ponía a pensar en un mundo de fantasía, obviamente, hipotéticamente hablando, quizá ponte tú que estaba de cumpleaños el 13 de no sé cuánto. Ya. ¿Cachai? Si él nació un 13 de no sé cuánto, evidentemente va a cumplir 13 años un día 13. Ujú. ¿Cachai? Imagínate, en ese día pasó algo horrible en su familia, no sé, un accidente, se murió algún familiar, a lo mejor quedó con un trauma. po, No, sí puede ser, si ¿cachai? no digo lo y contrario. desarrolla una fobia al número 13. Claro. Por inventar algo, no tengo idea si eso puede llegar a pasar. Pero claro, hay gente que le tiene miedo al número 13, literalmente. O sea, ven el 13 y no. Se rajó porque no hay Sí. 13 meses, porque te imagináis nace el 13 del 13 del 13, no, weón. no, ahí yo creo que no. Explota, ahí sí. weón. Bueno. Ahora, yo cuando busqué esta fobia, claro, existe, no sé la verdad qué tantos casos registrados hay de personas con esta fobia, Ujú. ¿ya? Y no sé si es que será exactamente con ese número solamente. A lo mejor, no sé si habrá fobia al número 1, al número 2, al número Claro. 3. No lo sé. Pero es una de las fobias que yo conozco. Y la fobia que me pareció chistosa a mí en particular es la papafobia. La papafobia. Le tengo miedo a las papas. Le tenéis miedo al papa. Al papa. Al papa. Al Al papa. papa. ¿Y qué te puede hacer además de tocarte si soy un niño nada más? Si una, No, nada, una vez ya, pues, ya nada. creciste, tenía un escudo antipapa. Claro, pues, ¿cachai? Pero no sé, hay gente que le tiene miedo al papa. Yo no me acuerdo si este papa o el anterior. A mí no me daba miedo porque yo lo veía y tenía cara ¿De qué? malo. ¿De Tenía qué? como los ojos para adentro, no sé. Tenía, ¿De degenerate? tenía cara de soy el diablo, todo chupetear. ¿De Carol Dance? Tenía cara claro, de Papa Dance. De Papa Dance. Era el Papa Dance definitivo. No, sé que ni me Entonces- acuerdo quién era el papa anterior a este, man. No, yo tampoco, nunca he sido tampoco me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que su cara era un poco... Perturbadora.
era un poco perturbadora. Y la última que yo conozco, por lo menos, que es una que es intrínseca, que yo creo que todos la sentimos de alguna u otra manera, que es la Intrínseca. bogifobia. La bo- Gracias. Un aplauso por ¿La qué? por ese aprendizaje. La bogifobia. La Bo- bogifobia. Bogifobia. Ya. Que creo que así se llama, estoy casi 90% seguro. Que es el miedo a lo sobrenatural, a las cosas, a los fantasmas y a este tipo de cosas. Ah, ya, ya. Ya, pero ¿y aquí por qué te digo que esta fobia es súper especial? Porque yo, por ejemplo, yo no creo en los fantasmas. Ya. ¿Sí? No, yo tampoco creo mucho, pero. Tú tampoco crees mucho. Ya. El tema es que si estamos a lo mejor en un lugar X, en nuestra pieza, en cualquier cosa, Ujú. y se cierra la puerta fuerte, y a lo mejor no tú te sugestionáis un poco y te asustáis. ¿Qué dijiste que se te cortó? Ah, bueno, pero va a salir igual el audio. ¿Pero qué dijiste que no te entendí? Que por ejemplo, estás en tu pieza Ajá. y se cierra la puerta fuerte y tú te asustas. Ya. Estás sentado en la silla, por ejemplo, yo estoy sentado ahora en la silla de mi escritorio y tengo la puerta del closet abierta. Supongamos que se cerrara muy fuerte. Ajá. Yo me asustaría a lo mejor, ¿cachai? Claro. Pero Y las al tiro mi ventanas, cerebro si está reaccionaría. cerrado, ¿no? Claro, mi cerebro reaccionaría, sentiría miedo, quizás porque algún fantasma, alguna cosa, a pesar de que yo no crea en ellos. Mm. ¿Sí? Y voy a sufrir obviamente la reacción del miedo. Este es un ejemplo, porque recordemos lo que dije antes, es una conexión directa con la glándula del miedo en el cerebro. Y esta en particular es una que yo creo que todos la sentimos por alguna razón Casi universal. casi universal. Que yo creo que va un poco de la mano con el miedo a lo desconocido. O a eso me hace sentir a mí, por lo menos. Que es como, no sé por qué pasó, no sé qué está pasando y tengo miedo. ¿Cachai? Es como... Me gusta esa reflexión. Sí, porque- sí, yo creo que también es eso. y siento que es de lo que va la mano más o menos... no sé si todo lo miedo, pero por ejemplo el miedo a la oscuridad. ¿Cachai? ¿Por qué da miedo a la oscuridad? No es porque la oscuridad te pueda hacer algo, sino porque tú no sois capaz de ver bien qué está pasando a tu alrededor. Entonces desconoces lo que está sucediendo en ese momento alrededor tuyo. Po. Y no sé Claro, si te van a pero el atacar o no te van a atacar. Eso yo creo que El por ahí miedo a va la el tema. oscuridad es un miedo evolutivo, po. Es un miedo de nuestros ancestros desde de que pudieron descubrir el fuego, de que obviamente necesitaban eliminar la oscuridad porque si no se podían morir. Los Claro, podía po. atacar algo, entonces necesitaban tenerla. Y ahí yo creo que viene el miedo ese de la oscuridad, po, porque yo, por ejemplo, ¿tú le tienes miedo a la oscuridad? Yo creo que depende. Por ejemplo, acá en la casa, yo puedo salir de mi pieza perfectamente a buscar agua sin prender ninguna luz. ¿Cachai? No tengo ningún problema. Pero, por ejemplo, estoy en un bosque, se hace de noche, me recago. Me recago. ¿En tu casa completa y el patio de tu casa? Ya ahí vamos a empezar a cambiar. ¿Ah? Yo creo que igual depende como de dónde te sintáis seguro. Sí, porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo que en tu casa, yo muchas veces también me levanté y circulé por la casa de noche sin luz. Ajá. Pero yo en el patio, en el exterior, me sentía un poco incómodo. No sé si miedo, pero me sentía incómodo. Ajá. ¿Cachai? No estoy diciendo nada sobrenatural ni nada de eso, sino que yo me sentía como a la defensiva en la oscuridad total, pero en el patio. Claro. Es que yo ¿Será creo porque que- a lo mejor el interno lo conozco más y me lo sé más de memoria Yo creo que que es el de también afuera? No porque sé. hay como a ver, ¿cómo decirlo? Está como abierto de partida porque claro, no hay Te como puede un caer un techo meteorito, un directo, pájaro. entonces sentís que tenéis como una parte por donde puede entrar algo que te haga daño. Claro, puede ser. ¿Cachai? Yo creo que por ahí va el tema del patio y el interior, el interior y el exterior. Pero eso es conjetura, ¿no? Claro. Porque en realidad no te podría asegurar somos que es expertos. así, claro, no somos expertos, que claro. Si no nos creen, lean el título. Claro, pero bueno, pasando a este tema de las fobias, de cómo funcionan, hay algo que viene después de las fobias. ¿Así? ¿Qué es ese algo que viene después de las fobias? ¿Los traumas pueden ser? ¿Ah? Puede ser que sean los traumas. Puede ser, que ¿eh? sean los traumas. Sí, los traumas. A ver, ¿qué podemos hablar de los traumas? Los traumas son relativamente parecidos a la fobia. Y ojo que si hay alguien que así es realmente experto, que no sé, que podría ser un psicólogo, puede ser, que sea experto en este tipo de temas. Sí, sí, Y yo nos creo que equivocamos en psicólogo. algo y siente que tiene la necesidad moral de decirnos en qué nos equivocamos, lo puede mandar al correo, no tenemos ningún problema Sí, y que así siempre la aprendemos más. libertad de Ya, decirlo. así aprendemos más. Ahora si nos van a querer putear, váyanse a la sumare. Entonces los traumas son relativamente muy parecidos a la fobia, en el sentido de que normalmente se generan también por algo que pasó malo, por algo malo que te pasó, pero muy grave, ¿cachai? No estamos hablando de que me asusté porque, no sé, sentí un ruido de la puerta, ¿cachai? Si no estamos hablando de, por ejemplo, choqué en un auto, se murió, no sé, parte de mi familia, casi me muero yo, que una pierna menos, no sé, estoy poniendo así una ultra exageradamente grave.
Y ya no puedo ver más los autos, ¿cachai? Aquí viene la diferencia del trauma, por lo menos, o lo que yo entiendo por la diferencia del trauma y la fobia, La ¿era? Sí, la fobia. fobia. Sí, la fobia. Que, por ejemplo, si yo tuviera fobia a los autos, yo no me puedo acercar a los autos. Yo no puedo estar dentro de un auto, o tal vez no puedo ni tocar un auto. La diferencia es que el trauma es un miedo que ya te acompaña a cualquier lugar. Tú puedes estar durmiendo y tener una pesadilla de autos, tú te puedes estar bañando y pensar que vaya a chocar o que te va a atropellar un auto, y eso más encima empieza a jugar con tu mente y te empieza a hacer sentir que vaya en un auto a 300 kilómetros por hora y que estás a punto de chocar, ¿cachai? Tal vez estás ahí, no sé, sentado viendo un video. Entonces, el trauma, por eso es más fuerte, o por eso lo dejamos como en la escala de superior a la fobia, porque el trauma es tal que, bueno, como le dije hace un poquito, te acompaña en cada momento de tu vida. Si tú no sois capaz de controlarlo, te puede llevar a niveles ya de, no sé si hablar de locura como tal, pero te puede llevar a momentos Pero sí de crisis de complicados. crisis muy complicadas en tu vida, ¿cachai? Sobre todo si es algo tan, entre comillas, banal como un auto, que un auto lo veis en todos lados. O sea, Entonces, básicamente tú me estás diciendo que el trauma no necesita necesariamente, a diferencia de la fobia, un estímulo para asustarte. exacto, como que ya te... Puede estar ahí en cualquier momento, en cualquier Claro. lugar, porque está dentro de tu Es cerebro como, de es manera como inerte, es como una así. película que se te reproduce constantemente en tu cabeza, ¿cachai? La fobia, Ya. tú, claro, es lo que decís tú, necesitas un objeto que te altere de cierta forma tu mente y reacciona. Acá no, po, acá tu mente es la que te está diciendo todo el rato, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ¿cachai? Vaya a chocar, te va a pasar esto. Por eso es tan complicado un Entiendo. trauma. Por ejemplo, por eso están los traumas posguerra. ¿Cachai? Es algo tan fuerte que vivieron que después ya no necesitan estar en una guerra o escuchar balazos para Claro, que claro, les y dé a veces miedo, se ¿cachai? imaginan y Sino que se sienten... imaginan que están en una guerra o escuchan, no sé, algo que se reventó y piensan que una bomba puede entrar en colapso, pueden dañar a otra persona incluso. Entonces es Eso súper deriva obviamente en complicado. otros problemas. Ahora que mencioné el tema de la guerra, yo creo que también para esas fechas, cuando volvieron los soldados, pues muchos cayeron en el alcoholismo por lo mismo. Claro, porque necesitáis sacarte de Entonces, la mente de alguna forma claro, todo eso. teniendo en cuenta que en esos tiempos obviamente no era tan fácil ir a un psicólogo como quizás puede serlo ahora. No estoy diciendo que sea re fácil, porque a lo mejor igual tiene sus costos, ¿cachai? Pero no Sí, había la pero misma está más el mismo accesible acceso. y además se habla más del tema. Si eso es lo otro. Claro, no era una Antes había profesión yo como creo un tan tabú, popular en ese bueno, que hasta el entonces. día de hoy igual es como ese tabú de no, si voy al psicólogo estoy loco, lo cual está totalmente errado porque en Estaba realidad completamente errado. si a ti te duele la guata vaya al médico. Esto es lo mismo, si te sentís que tenías un Claro. problema mental, que no necesariamente tiene que ser un problema mental grave de locura, de esquizofrenia, qué sé yo, vaya al psicólogo, po. Onda, tú no vayas al médico solo cuando tenés una enfermedad terminal, po. ¿Cachai? No, pues tú vas cuando te sentís mal. Exacto, po. Pero lo correcto sería ir a hacerse un chequeo médico. Yo creo que lo correcto Ujú. sería ir por lo menos una vez en tu vida, aunque sienta o no que sea necesario, al psicólogo. Claro, pero ya poniéndolo en el caso de que si sentís que es necesario, por favor, anda. Claro. ¿Cachai? Yo creo que mucha gente dice, no, pero es que no tengo plata. Estoy casi seguro que si buscáis por ahí, puede que tu empresa, o en caso de la universidad, tu universidad, o en caso del colegio, el colegio, o el CESFAM, tal vez, algún consultorio, tenga una forma de ayuda, que puede ser un psicólogo sin la necesidad de pagar o pagar tanto por lo menos. Yo creo que ahí viene otro, evidentemente ese es un problema, el tema económico. Pero también hay otro problema que yo he escuchado mucho, no tiene que ver quizás con el tema principal, pero no sé si hay escuchado esto. Los psicólogos no sirven. Yo fui a uno, no me sirvió para nada. Ah, claro, pero Y que yo creo que, tienen yo que creo tomar que, pero no, pero lo que voy es que yo creo que muchos tienen la percepción Ajá. que el psicólogo es básicamente como Jesús, que tú vas a entrar a la consulta, vas a hablar 2 minutos con él, te va a solucionar todos los problemas de la vida, Sí. tú vas a salir lo más relajado del mundo, ¿cachai? Y vas a salir a un nuevo horizonte a buscar todas tus cosas que siempre quisiste, porque Sí. no funciona así. No, no ¿cachai? funciona así. De hecho, Entonces, yo creo que el... frente a traumas, fobias y cosas así que te compliquen la existencia, Ujú. ¿sí? Te hagan complicar el diario vivir, hay que evidentemente ir Al psicólogo. Y, al doctor, y que la gente, al que psicólogo. la gente entienda también que el psicólogo lo que hace no es sanarte, sino te da herramientas para que tú mismo puedas sobrellevar tu vida, ¿cachai? Si tú tienes un trauma, lo más probable es que ese trauma, vaya o no vaya, el psicólogo te va a marcar de por vida, porque por algo lo tuviste, por algo llegaste a un trauma. Pero que el psicólogo te va a dar herramientas para que tu vida sea más llevadera junto con ese trauma. ¿Cachai? Claro. De la misma forma, bueno, y lo otro con que sean malos, tienen que tomar en cuenta que los psicólogos son personas. Y hay personas buenas para hacer su trabajo y hay personas malas para hacer su trabajo. Y esto es en eso está en todo, todas las ¿cachai? disciplinas. Entonces, sí, te puede tocar también un psicólogo malo y la idea es que pidáis un cambio de psicólogo y listo. ¿Cachai? Claro.
Claro, pero ahí nos desviamos un poco Sí, del tema volvamos al tema. Pero principal, está que interesante que porque el tema de los... es importante, gente, de verdad. Si necesitan al psicólogo, vayan. Sí, sí, es bastante importante, pero volviendo al tema de lo que es el miedo como tal, esta sensación de repente un poco agobiante, un poco cuestiones. Yo, para contar, no sé si anécdota o cosas así, me acabo de acordar, de hecho. Ya, me querés copiar. No, me acabo de acordar porque no tenía Sí, planeado dale. contarte esto. Yo, como dije anteriormente, vivo en un piso 30. Sí. Por lo general no le tengo miedo a los ascensores. Porque Ya. sería complicado tenerle miedo a los ascensores si vivo en un piso 30, porque el viaje en ascensor no es de 2 segundos, ¿cachai? Ujú. Sin embargo, hay Oye, veces... perdón por interrumpirte, pero ahora que dijiste eso, necesito saber cuánto se demora más o menos. Hoy nunca he tomado el tiempo. Pero más o pero menos, poco. po. Es rápido. Ah, es igual es rápido. Yo creo rápido. que va a unos 800 kilómetros por hora. Yo creo que. No sé, 15, 20 segundos. Ah, igual es su. 25 segundos. Mañana voy a timear. Igual es su reto. Sí, no es tampoco. Ya sí, Bueno, la cosa es que. Ya no importa, pero la cosa es que hay veces que me pasa, no sé, de cada 50 utilizaciones del ascensor, Ya. me pasa por lo menos en 5 que me da miedo. Mm. Que voy bajo tenso o subo tenso. A mí me produce como una sensación de mareo. No, a mí no me marea, pero siento que necesito distraerme de alguna manera, ver el teléfono es que a veces como que voy caminando al ascensor y digo, ¿y qué pasa si el ascensor tiene una falla y me caigo y me muero? Claro. Y como que me subo con ese miedo, me subo con apretado, ¿cachai? Tenso. Si se sube más gente conmigo, se me pasa un poco, Ah, ya. ¿cachai? Pero si voy solo, repito, no todos, no siempre es así, ¿cachai? Muy pocas veces, pero aún así me pasa. Y siento el miedo a que pueda pasar algo. Por lo general tengo que sacar el teléfono, empezar a ver algo, distraerme con algo para poder estar bien. El 90% de las veces ni siquiera se me pasa la idea por la cabeza y bajo por inercia por el ascensor, ¿cachai? Y Claro, yo creo que hay ese es el problema. tema. Cuando lo empezáis a analizar, los peligros que trae el bajar o subir ascensores, es Claro. cuando empecé a tener realmente miedo. Claro. Y yo acá, imagínate, llevo 3 años y me he quedado atrapado 2 veces. Ah, pero te hay quedado atrapado. Sí, ¿Y mucho sí, rato? 2 veces. Eh, la, la primera creo que fueron algo así como 5 o 6 minutos. Ah, igual pelo. Y la última fue hace poco, fue la semana antepasada. O la semana pasada, creo. Ya. Y fueron 2 minutos. Ah, poquito. No, ese fue súper poco. Pero son las únicas 2 veces que he tenido. Yo por suerte Como- nunca me he quedado atrapado. Porque yo igual soy bueno para psicosearme, entonces siento que si me llegara a pasar algo como eso, me empezaría... Me jugaría una mala pasada mi cabecita. Claro. Claro, pero yo de todas maneras las veces que me quedé atrapado no entré en pánico. ¿Cachai? No fue como, va a morir, hasta que nomás llegué, me mamé. ¿Cachai? No, sino que obviamente traté de mantener la calma, pero fue porque estaba con más gente. Ah, ya. ¿Cachai? Estaba con más gente, Las entonces, dos veces. de alguna manera, claro. De hecho, la última fue por culpa de alguien que iba en el ascensor. ¿Por qué? Pero ahí lo cuento, te lo cuento otro día en privado. Ya. ¿Cachai? Pero el tema es que a veces tengo miedos Ujú. que no son latentes, que no son siempre. ¿Cachai? Que me vienen a veces. No sé si a ti te pasa con algunas cosas que a veces te puede dar miedo quizás algo, pero que otra Sí, persona a mí por ejemplo, es que no siento la sensación de miedo. De toda la descripción del principio que hiciste, no la siento. Pero como que me autoprovoco el miedo de repente al pensar tanto las cosas o al darle tantas vueltas, como por ejemplo a ti te pasa con el ascensor. A mí me pasa con la ¿cómo se llama? La escalera mecánica. ¿Ya? Ya. Con ese tipo de cuestiones sí me da más miedo. Como que Por el video que vimos cuando chicos, que todos estaban traumados. como que lo agarra, hay una cuestión como que agarra a la persona, Sí, ¿cierto? sí, Ya, sí, sí. es horrible la caga. Pero yo creo que sí, es como por eso, como que me da miedo que me vaya a tragar y como te digo, me da miedo sufrir. A los Y- Pac-Man así tú. Claro, pues me da miedo sufrir, yo sé que no moriría al tiro, sufriría mucho, entonces eso es como que ¡pah! Miedo. Y va tenso igual en la. Es lo mismo que tú, si voy con gente, voy conversando tal cosa, no lo pienso, bien. Pero si lo empiezo Sí, a por eso pensar o voy solo, ahí empiezo a cagar, weón. Claro, yo te digo, la descripción que te di al principio tampoco es tan. Porque quizás tú la extremáis, pues, pero yo creo que cuando vais a la escalera mecánica sí pasáis por todos los síntomas, pero en una medida Claro, súper pues, menor. entonces pues, no te ¿cachai? das cuenta. No es que te vayas a subir. Aparte, insisto, yo creo que si tú vas conversando, por ejemplo, conmigo, Ujú. estamos en X lugar y vamos hablando de un tema súper importante, y tú subías no vas a sentir miedo a lo mejor porque ni siquiera te diste cuenta que te subiste a una escalera mecánica. Claro. Claro. Como lo más, Como lo más que. Más obvio, Lo más por que, a ver. como lo más obvio me refiero. Ah, está bien. Que cuando estáis conscientes de que te subiste, Ujú. obviamente puede que empiece el miedo, pero otras veces no te das ni cuenta. Mm.
Y aquí viene otra cosa, ¿eh? Que yo creo que ya para empezar a cerrar, llevamos harto rato hablando, ¿eh? Ha estado bien bueno el tema. Yo pensé que no íbamos a perder mucha cuerda y ha estado bien sukistruki al igual Es que que yo. es interesante el tema de los miedos. Está, Sí, está claro, está bien subido estructurado, porque da el miedo parto. está en todo. Y justamente como está en todo, mi pregunta que viene ahora. ¿Por qué crees que, bueno, dentro de ciertas características y medidas, pero por qué crees que nos gusta sentir miedo? Tomando en cuenta, por ejemplo, películas, juegos, parques de diversiones, etcétera, porque la verdad no se me ocurre más. Pero ¿por qué creéis que nos gusta sentir cierto nivel de miedo, cierto nivel de terror? Pero obviamente siempre controlado. Claro. O sea, yo creo que hay dos categorías. Y una categoría es súper cortita, eh, por una condición médica. Condición Por médica. una enfermedad, sí. Sí, por una enfermedad que es lipoidoproteinosis, creo que se llama. Ya. Urbach-Witte, no me acuerdo cómo se pronuncia bien. Pero es una enfermedad que lo que ataca es la glándula esta que conversaba al principio, Ujú. donde se produce toda esta secreción y todas estas cosas del miedo, y prácticamente te la destruye. Entonces, impide que la persona que padece esta enfermedad pueda sentir algún sentimiento que sea parecido al miedo. Ya. No siente miedo. ¿Cachai? No es capaz de percibirlo. Y eso es complicado, de hecho. Es complicado porque, claro, no hay que quizás tener en cuenta lo racional con lo irracional. No es porque, no siente miedo, entonces va a intentar volar. No tiene miedo. Claro. No funciona así. No está ¿cachai? loco Pero quizás tampoco. reacciones que nosotros podríamos tener a veces, él no podría quizás ser tan inmediato. Claro. Es A peligroso lo al que voy es hecho que de que... si tú estás en medio del bosque y escuchas un sonido, pero muy fuerte acercándose, ¿qué haces tú? Corres. Corro, claro. Ya, a lo mejor esa persona no va a correr. Claro. A menos Porque que sintió el sonido, pero no lo sintió miedo. analice racionalmente y diga, oh, puede que tenga algún problema, así que prefiero alejarme. Pero claro, la sensación de corre Es que, no la va a tener. claro, no va a ser inmediata y no va a tener el tiempo de reacción que tenemos nosotros. Claro, pues no le ¿cachai? va a aumentar la adrenalina, por lo tanto no va a correr Claro, tan porque no rápido. siente nada. Claro, No siente nada, me refiero. Escucha un sonido y no siente miedo. claro, pues Entonces, ¿por qué como... va a correr si no tiene miedo? Ah, bueno, sí, Lo ve pues es como algo. verdad, es verdad. ¿Cachai? Pero esa es como una categoría, y yo creo que la otra categoría Pero es ahí la yo gente creo que que, ojo, no me respondiste tanto a mi pregunta. Ahí nomás te la dejo. Pero si Porque, estoy respondi- no, porque a ese tipo de personas que me nombraste recién no tienen miedo, pero no es que les guste sentir miedo. Po. Mi pregunta iba por qué nos gusta sentir miedo. Es que por eso te digo, yo creo que es que el gustar es súper subjetivo, Claro. porque es un gusto. Pero esa persona no Sí, siente entonces- miedo, entonces no le puede gustar. Pues es como que yo no sintiera los sabores, Sí, no me podría no le puede gustar, un pero a lo sabor mejor sí algo. puede practicar todos los deportes extremos que te imaginís porque no siente miedo. Porque Claro. puede probar las Ya. cuestiones que sea. Sí, si lo tomáis ¿cachai? de ese lado. Y cosas sí. que para nosotros que sí sentimos el miedo, lo veríamos como una persona que no siente miedo, ¿cachai? Pero porque le gusta el deporte extremo, Claro. ¿cachai? Porque a lo mejor, claro, no siente miedo, pero quizá igual va a gritar si se tiran Benji o ese tipo de cosas. Claro. Yo lo desconozco porque no soy experto en esa enfermedad ni en este tema. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado, obviamente, la gente que le gusta el miedo, por ejemplo, películas de terror, juegos de acción, de estos De terror. Fantasylandia, Ya, o juego de claro, diversiones. Ya. juegos de parque de diversión y cosas así. Yo creo que es básicamente porque les gusta sentir la adrenalina, y en particular, yo te voy a dejar que respondáis quizás el del parque de diversiones, porque la verdad yo no entiendo por qué nos gusta tanto eso. Yo desconozco, pero sí se me hace una idea más o menos más sencilla de explicar por qué. Sí, el tema de las películas, y es que yo creo que nos gusta esa adrenalina de repente de ver una película, porque estamos en un ambiente simulado donde podemos sí tener el control de la situación, y quizás nuestro cerebro juega de alguna manera con decir, a ver, ¿qué haría en esta situación de? ¿Qué pasa si es que esto? Entonces nuestro cerebro, a pesar de que siente miedo, yo estoy casi seguro que no va a producir lo mismo. Por ejemplo, si estás viendo una película de terror donde aparece un monstruo así, pero brígidamente Ajá. feo, y te sale como Scream prácticamente, y tú te asustás, obviamente. Pegáis un salto quizás como reflejo. Pero estoy seguro que no es el mismo estímulo, y no, el cerebro no reacciona de la misma manera. A lo mejor sí te va a soltar un poco de adrenalina y todo ese tipo de cosas, pero no te va a hacer entrar en la fase De pánico. de pánico, o en la fase de supervivencia, ¿cachai? Porque el cerebro sabe que es algo simulado, ¿cachai? Sabe que es algo ficticio. Entonces yo creo que por eso nos gusta tanto de repente experimentar o jugar cosas así, porque podéis jugar con eso. O sea, sabéis que no estáis en peligro real. Entonces podías acercarte a eso. Claro, Sin en embargo, el peor de los casos que te recontra caguís de miedo, sacáis la película y Claro. se terminó. claro, pero no estáis en peligro real. Entonces eso nos lleva, junto a otras cosas, como la pregunta que me hiciste al principio, que fue, ¿tú saltarías en un mortal hacia atrás, cachai? Claro.
Y ahí viene lo mismo, o sea, si podéis sentir que estáis seguros, podéis experimentar el miedo, porque el miedo no es completamente negativo, ¿cachai? Ujú. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, te No sé si se entiendo. entiende Sí, se entiende. lo que yo creo en realidad De, de cómo funciona de hecho, el miedo yo, en las yo pienso un películas. poco lo mismo. Siento que al final es como una droga casi, de cierta forma, porque algo nos produce en el cuerpo. De hecho, droga, la definición exacta de droga es un componente, aunque sí tiene que ser un componente externo. Solo por eso creo, pero acá el componente externo sería el miedo. Se puede dar el caso. Es que no me acuerdo si era componente externo o componente químico. Pero filo, que No sé, hace. porque yo sé que el cuerpo produce, creo, algunas sustancias que son como catalogadas, que podrían ser como una droga. Por eso, pues, pero a lo que voy. Bueno, pongamos que es algo externo que en tu cuerpo genera reacciones químicas. Pues creo que esa de hecho es ¿Ya? la definición. Entonces, acá lo externo sería el miedo. Entonces, empecé a dar cuenta que con el miedo sentí algo. ¿Cachai? Sentís que el corazón se te acelera, sentís que tal vez no es tan rica la parte donde te suban las manos y nada, pero que el corazón se te acelera, si sentir como el cuerpo como en una reacción más como animal, por decirlo, yo creo que eso llega a ser agradable dentro de este contexto. Contexto, nuevamente. Eh, entonces eso funciona casi como una droga. Entonces te gusta sentir esa adrenalina, te gusta sentir esa sensación de estímulo en tu cuerpo, ¿cachai? Y por lo mismo yo creo que nos gustan los juegos como quizás lugares como Fantasylandia o juegos de terror o ver películas de terror, ¿cachai? Siento que ese estímulo llega un momento donde se vuelve agradable dentro de un contexto seguro. Que va La de la euforia. mano un poco, claro, como dice euforia, ¿cachai? Que va dentro de la mano un poco con lo que tú estabas hablando. Que de hecho, si te ponía a pensar, podemos llevarlo a otro tipo de cosas sin alejarme mucho. Por ejemplo, no sé, si empecé a ver lo que dicen la mayoría de los asesinos. Ellos matan no porque quieran ser más bacán y matar al otro, sino que ellos siempre reconocen que sienten como un grado de euforia, ¿cachai? Como que su cuerpo empieza a reaccionar. Yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo, pero con el terror, con sentirnos un poquito atacados dentro de este contexto seguro que hablabas tú mismo, ¿cachai? Claro. Esta simulación, por Esta decirlo. simulación, claro, yo creo que por ahí va el tema. Claro, sí, lo más probable es que sea como eso, Nada, después le como... buscamos y no tiene nada que ver. A lo mejor, Es claro, a lo mejor no totalmente tiene distinto. absolutamente nada que ver, No, ¿cachai? pero yo creo que sí va por ahí el Pero tema, sinceramente. sí, yo creo que le podríamos atinar un poquito. Ujú. Quizás no al 100%, pero un poquito. Yo creo que por eso la pregunta que hiciste tú sería como la mejor respuesta que podemos dar. ¿Por Claro, qué hay gusto por porque esto? hay gusto por eso. Por esto mío, porque también tenemos estos otros deportes extremos que yo personalmente no los practicaría, que esta cuestión de subirse a edificios muy altos, ¿cachai? Parkour Donde ha muerto gente, de hecho. Pero la cuestión de subirte al edificio muy alto y colgarte, es ¿cachai? parkour al final, po. Yo no lo practicaría jamás Claro, en pero la porque te vida. da miedo morirte. Claro, claro, pero yo de todas maneras me gustaría saber porque no sé hasta qué punto eso es normal. Ah, como esa sensación de querer. De querer poner tan en peligro tu vida para Ajá. ¿qué es lo que ganáis? O sea, sentir placer a costa de poner en tan peligro tu vida. Por ejemplo, como subirte en la punta de un edificio muy alto donde las probabilidades de morir yo creo que son muy altas. Ajá. ¿Cachai? Esa sensación me tinca que es lo mismo, como dijiste tú, como una droga, ¿cachai? Ya a un punto de adicción mala. Que necesitáis más, necesitáis más, Porque que sea más ponía en fuerte, que riesgo sea tu más vida fuerte, por el claro. placer. Sí. Que es lo mismo que una droga. O sea, tú cuando te echas heroína, ponía en riesgo tu vida por el placer. Sí, no, yo creo Entonces, que me la tinca que atinaste ahí funciona igual. medio medio. Sí. Sí. Yo creo que así como Sí. Sí, sinceramente, Yo creo porque. Sí, Sí, sí. sí, Sí. es más. ¿Y a ti te gusta Y el bueno, miedo? yo creo que. ¿A ti ¿Cómo? te gusta el miedo? ¿Sentir miedo te gusta? ¿Las películas de terror, los juegos? Sí, me gustan las películas de terror. Los juegos me dan miedo. Ya. Y de hecho, me cuesta jugarlo algunas veces. Ajá. Por ejemplo, franquicias como Resident, me cuesta jugarlo un poco. Entro muy en pánico en los juegos cuando no tengo el cómo defenderme. Ah, ya. ¿Cachai? Por ejemplo, el Resident, no sé si cachai, cuando al principio partí, tenía la pistola, pero en el 2 Remake, Sí, sí. en el Resident 2 Remake, y al principio como que no estáis dotados ni de muchas municiones ni de nada. No, y no cachis por dónde va el Es como- juego también. Y no, ¿cachai? Cuando va el juego. Entonces, y en ese momento yo tengo mucho miedo, porque no sé qué va a pasar, no sé Claro. qué tipo Sí, de después enemigos ya me va a cuando te empecé a encontrar. poner como más mamalón, como se te empieza a quitar cierto... Sí, como que ahí ya va como dale, nomás da lo mismo, ¿cachai? Sí, sí es verdad Pero- eso. Pero a pesar de todas maneras me gusta, pero yo creo que tú lo sabes porque te has dado cuenta que soy más valiente cuando lo juego con alguien. Sí. Contigo cuando jugamos el Dying Light Ajá. o el The Forest que jugamos ahora último,
yo, el de Forest no creo que lo hubiera podido jugar solo. No, me pasa lo mismo, me dejaba una sensación muy de angustia, entonces... Sí, porque ahí teníamos hartos miedos. Po. El miedo a lo desconocido, Claro. porque no teníamos ni idea de qué estaba pasando en el juego. Tenía ahí el miedo a la oscuridad, porque era muy oscuro todo. La noche era muy Y oscura, lo que te las podía cuevas atacar, eran po. muy oscuras. Y lo que te podía atacar, entonces era un miedo constante. Entonces yo siento que estar con alguien más dentro de ese juego te da como la tranquilidad de, ya, Sí. ya, voy con alguien, ¿cachai? Y Me al puede final es apañar. lo que pasa en Pero todo, por lo mismo que si tú en el ascensor, pues estás con gente y no te pasa tanto. Y yo creo que también claro, va dentro de la supervivencia, que como que se sabe que el humano sobrevive mucho más si es que está con en otros comunidad. seres humanos en comunidad, justamente. Yo creo que con eso podemos cerrar de manera perfecta este capítulo que ha estado bien buenardo a mi parecer. Sí, sí, con esto damos por finalizado. Yo creo ya el capítulo del día de hoy. Ha sido bastante agradable conversar de este tema. Sí, estuvo bien entretenido. Es interesante. Yo creo que tenemos que empezar a traer temas así que parecen sencillos. Si habláis desde un externo, así como. A priori, claro, así como claro. que el miedo es sentir miedo. Pero que tiene harta telita que cortar, creo yo. Así Sí, que. Vamos a empezar a traer más temitas así. Me parece interesante. Esperamos Vamos a que. tener una sorpresa para el otro capítulo. ¿Ah, sí? Vamos a tener. No, me refiero con un tema similar. Ah, Como- yo dije, qué sorpresa, weón. Vamos a tener una sorpresa. Me vaya a echar, Vamos a tener me vaya a una sorpresa. echar. Vamos a poner un modulador de voz. Así que eso, esperamos que les haya gustado nuevamente este capítulo. Muchas gracias a la gente que lo está escuchando semanalmente. Esperamos que sean más. Si de verdad les gusta, por favor compártanlo. Para que más gente lo escuche. A ver si comparten nuestra opinión, si tienen alguna disidencia, que también la pueden compartir a través de nuestro correo que es... Sin ser experto podcast @gmail.com. No Justamente. estaba preparado para que me contara yo eso. No, Fue sí, como una caché, respuesta robótica. como que sin ser colapsaste. experto podcast. @gmail.com, se repite. Sí. Así que eso, de verdad esperamos que les haya gustado mucho. Por mí es todo. No sé si tú quieres decir algo más. No, muchas gracias por escuchar este capítulo. Muchas gracias por estar acá, por los mensajes. Y nada, yo creo que damos por finalizado el capítulo del día de hoy. Este entretenidísimo podcast. Así Genial. es, genial. Suculento. Este supistruco. Ya vamos, o si no, no vamos a cortarla Ya. nunca. Nos vemos Chao, pescado. en el próximo Que estés capítulo. bien. Que estén muy bien. Adiós.